Estás en sintonía de Luxor TV y hoy vamos a tocar un tema importante para toda la comunidad porque tenemos datos sobre el nuevo billete de los Estados Unidos y quiero compartir también cómo el viejo dólar nos controla a través de ciertos jeroglíficos que están incrustados en su impresión. Así que vamos a iniciar con estos temas. Bienvenidos sean todos a su espacio Luxor Tech. Y la tecnología financiera sigue avanzando. El QFS cada vez está más fuerte. Y hoy vamos a hablar de el nuevo dólar que está por salir en cualquier momento. Y también quiero decirles a ustedes que tengo una información de datos encriptados en el dólar viejo para manipular a la humanidad. Así que vamos a empezar con este video. Quiero darte las gracias por estar en sintonía y por estar apoyando este canal con tus me gustas. Estamos creciendo rápidamente y eso se debe a ustedes porque comparten la información y porque YouTube sabe que hay necesidad de comunicar estas noticias con personas que quieren saber la verdad. ¿Ok? Bueno. Tengo una información sobre el dólar viejo. Vamos a arrancar primero por allí para poder entender el dólar nuevo. ¿Ok? Este dólar del cabal, es muy importante que entiendas esto. Este dólar no es de Dios. Esa es la idea que nos hicieron creer. Este dólar cabalístico, como ven aquí en pantalla, ¿ok? Tiene unos símbolos que vamos a tratar de analizar para que ustedes entiendan cómo ellos mueven todo. Vamos con las palabritas que están acá arriba. Ok, en la primera, el primer bloque que vemos aquí, ¿lo están viendo? Bueno, ahí dice Annuit Coeptis, ok, y eso significa anunciando la concepción. ¿Lo están viendo? Esto está escrito acá arribita. Ya, ahí nos están dando una información importante. Después nos vamos aquí donde está el ojo, ok, es una pirámide. Dice gran arquitecto. Entonces pone un nombre allí, ¿no? Este es un nombre medio, ya ustedes saben, de los Sata. Así que no lo voy a mencionar porque no le quiero dar poder. Pero dice que es el gran arquitecto. Y por acá, en este lado de acá, nos dice nuevo orden secular mundial. Ustedes están escuchando lo que están diciendo, lo que dice este billete, ¿no? Constantemente encriptado. Por acá dice out of many one, dice allí de muchos uno. Y más por acá dice 13 estrellas iluminadas. ¿Ok? Bueno, esta información me ha llegado, la he estado analizando y en la parte de abajo del billete también tiene otros datos que quiero compartir con ustedes porque nos tienen completamente controlados a través de esta simbología que está dentro de este billete de A1, ¿ok? Porque ese es el que más circula. Vamos con más. En la parte de abajo, busquemos acá, en la parte de abajo de la izquierda, dice lo siguiente. 13 capas de ladrillo, ¿ok? En esta pirámide hay 13 capas de ladrillo. Lo estamos observando, ¿no? ¿Ok? Más abajo vemos que están las 13 colonias. Y también vemos
que hay 72 ladrillos dentro de esta pirámide. 72 ladrillos. Y 72 nombres de Dios, ¿ok? En el cabal. Para que vean, ¿no? Aquí tenemos un dato aquí alrededor de esta información que está acá. Dice, fecha de formación de los Illuminati. Y ahí pues ven una numeración y el 666. Vamos para acá, dice 13 colonias originales. Ok, aquí están marcadas las 13 colonias originales. 13 hojas, 13 vallas, 13 flechas. Ok, ¿lo están viendo? Todo está aquí, el simbolismo, ¿no? Por acá tenemos 9 plumas de la cola. Ok. Y tenemos 9, el número de Catán. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Esto es serio, ¿eh? Esto es bien serio. Más a la derecha tenemos acá que dice, el Fénix resurge, la misión de América con el destino. ¿Ok? Eso es el dólar viejo. Y bueno, como ustedes saben, toda esta información es muy sutil. Y lo que no sabemos es que ese dólar viejo pues ya tiene su hora final. Pronto será ya, como quien dice, desactivado, recogido y disuelto, transmutado. Porque viene un dólar nuevo. ¿Ok? Pero antes de ir a la foto del dólar nuevo, quiero que observen este dato de la cifra del saldo que existe al día de hoy en los Estados Unidos. O sea, la deuda. ¿Ok? Observen esta cifra. Esto asusta, ¿no? Espera un momentito. Dejen que lo puse la traducción y se me fue la cifra. Vamos a ponerlo acá. Vamos a quitarle la traducción. Mostrar original. ¿Ok? Déjenme mostrar el original. Ahí está. Miren esta cifra. Enorme. 36 trillones. O sea, una cifra astronómica. Es una locura. Y esto cada segundo, cada cierta cantidad de tiempo, lo están viendo cómo va moviéndose. No para. Y esto es una realidad del país del norte, pero esa deuda va a morir allí. Lo que la gente no sabe es que esa deuda no se va a pagar. Eso es imposible. Esa deuda muere allí con ese dólar viejo y nace entonces el dólar arcoíris. Observen esta belleza. Miren esta belleza. Ese es el nombre que le han llamado arcoíris, pero puede ser que no se llame así. Puede ser que solo se quede en USN. Pero este dólar, la ventaja es que es a colores y no tiene tanto simbolismo. Lo más que pueden ver, pues, es la ramita aquí que ustedes pueden observar y las 13 primeras estrellas que son las primeras repúblicas que se hicieron en Estados Unidos. Pero ya, no tiene tanto adorno y es un dólar creado por la República de los Estados Unidos. Quiere decir que este dólar lo haría el gobierno de Trump bajo su mandato y se lanzaría. Esperemos que pase eso en este año. Tengo fechas entre agosto y septiembre que eso pudiera ser. Cuidado que en octubre, pero eso puede pasar. Esperemos que pase antes, sería lo ideal, ¿no? Pero este dólar respaldado en oro, ok, esa es la ventaja que va a tener este dólar que están viendo en pantalla en relación con el otro dólar que es de mentira, pues no hay nada allí. Este dólar de mentira es un papel impreso con una sola tinta y no tiene valor. El valor se lo ha dado la comunidad que lo utiliza en diferentes partes del mundo, porque hubo un tiempo cuando ese dólar sí tenía respaldo en oro, pero en 1971 el presidente Nixon pues le dijo, pues el patrón oro para afuera. Hizo un tratado Bretton Woods donde él pues elimina, le quita el poder al dólar y ahí pues empezó la maquinaria de la impresión. No pararon de imprimir. Tanto es así que ya vieron las cifras, ¿no?
estas cifras astronómicas de la impresión del dólar, pues es una barbaridad. Esto, pues, imagínense, es imposible. Entonces, viene el desmantelamiento. Quiere decir que el dólar que conoces, que lo puedes utilizar en tu país, porque buscas como una especie de balance, porque lamentablemente ese dólar fue diseñado para castigar a las otras naciones con el sistema de divisas que hay, que no es parejo. Entonces el dólar siempre va a tener a las otras monedas allí sometidas. Y la idea no es esa. La idea es que si todo está respaldado en oro, ¿adivinen qué? Todo va a ser 1 a 1. Quiere decir que en el país donde tú vivas, los pesos de tu país eventualmente tienen que tener unas nominaciones como la que están viendo en pantalla, billetes de a 1, billetes de a 100, de a 50, billetes de a 5, billetes de a 10, billetes de a 20 y todo el mundo parejo. Entonces hace una revaluación y todo ese billete va a estar respaldado en oro. Y de esa manera, adiós al trading de Forex. Lamentablemente, se lo vengo diciendo hace rato, llegará un punto donde el Forex va a desaparecer porque como todo va a estar 1 a 1, no va a tener sentido que esas plataformas existan. Ok, voy entonces con preguntas que tengan ustedes por acá sobre este tema que estamos tocando la noche de hoy. Mucha gente conectada. Por acá busca las preguntas. Voy a buscar los signos de interrogación directamente al grano. Dice, aquí está una. Dice Luis Vallejos. Saludos, Eric. Pregunta, ¿qué pasa con One OS? Ya no hay información nueva. Bueno, de momento, mientras yo no tenga información, no voy a crear un contenido repetitivo en el canal sobre temas que ya he tocado durante mucho tiempo. De momento, pues estamos esperando que pasen ciertas actualizaciones dentro de la plataforma. Cuando las tenga, sacaré las noticias. Voy por acá con otra pregunta. Saludos, saludos, Didier. Disculpa, Trillón lleva 18 ceros, no 12. No sé, yo te pongo aquí la pantalla, ¿no? Esto es lo que está en la página web. Aquí está la cantidad de... Y lo digo porque cuando yo lo pongo en inglés, recuerden que esta cifra está en inglés y en inglés son trillones. Escuchen en la voz de Google, se las pongo, ¿ok? Vamos a ponerla en inglés. Aquí está en inglés, miren. 36,217,727,1838. ¿Lo están escuchando? Voy otra vez. 36,217,727,1838. Son 36 trillones en inglés. Lógico, en español la cifra cambia radicalmente porque nosotros manejamos otra cifra, pero yo me voy a basar en lo del sitio web porque ellos dicen ahí que son 36 trillones. Ok, lo que dice Google pues, a la hora de traducirlo. Lógico que la cifra en castellano cambia radicalmente. Pero es un montón de plata, es un montón de dinero que eso no tiene sentido, honestamente no tiene sentido. Dice Carlos Vigil, dice de Costa Rica, Eri, buenas tardes. A buena oro se anuncia USN, nuevo dólar con respaldo en oro. Sí, el USN es el billete que va a estar respaldado con oro. Un oro que tengo entendido que está en ciertos lugares estratégicos de Estados Unidos. Vamos por acá. Preguntas, hagan preguntas. Pongan el signo de interrogación. Dice Carlos que si en este mes lo anuncian. Bueno, yo no sabría decirte. Ojalá lo anunciaran. Lo tienen muy calladito. Pero esto tiene que salir en cualquier momento. Quiero que sepan que como Trump trancó todo lo de la Reserva Federal. Y tengo que darles una excelente noticia. El IRS, que es la recaudadora de impuestos, Trump la acaba de abolir para toda la clase media. Ha sacado un nuevo proyecto que dice así.
Si tu facturación es hasta $150,000 al año, o sea que, no sé, vendiste 100,000, 130,000, o eres un doctor y tu facturación pues fue 80,000, 150,000 exactamente, pues no vas a pagar ningún tipo de impuesto. Y recuerden que en Estados Unidos el impuesto es altísimo. Estamos hablando que arriba de 30 a 40%, entre 30 y 40% de lo que tú ganas le tienes que dar al IRS. Bueno, Trump acaba de eliminar eso. Quiere decir que lo que hemos tocado en el canal se está cumpliendo. Por eso yo les digo, sigan al Rubio del Norte, porque allí nos va a dar el indicio de lo que viene con Nesara y Gesara. Y la idea, pues, es que se elimine ese impuesto. Lógico, esto es gradual porque no lo pueden quitar del todo, porque ellos tienen que buscar un equilibrio hasta que salga el nuevo dólar, donde ellos van a tener suficientes recursos para que no haya ningún tipo de impuesto. Los aranceles es la técnica que él está utilizando para entonces poder equiparar eso, ¿no? Y recuerden que el arancel, el fregado, no es el país que está exportando sus productos a Estados Unidos. Si yo exporto, por decir un ejemplo, algo de Panamá a Estados Unidos, yo sigo manteniendo mi precio. El problema es que el que me está comprando en Estados Unidos, entonces tiene que pagar un impuesto, esa compañía, por adquirir mis productos. Supongamos que en Panamá se hicieran manzanas, ¿ok? Y bueno, como ustedes saben, Estados Unidos es un productor de manzanas porque es natural que eso suceda allá. Pero supongamos que yo le quiero hacer la competencia de Panamá. Esto es hipotético, ¿eh? En Panamá no se puede producir manzana porque es imposible, el clima no lo permite, pero supongamos que Panamá produciera manzana y yo se las voy a vender a Estados Unidos. Entonces el presidente dirá, espérate, pero si aquí yo las produzco, ¿por qué te las tengo que comprar a ti en Panamá? Bueno, si tú quieres comprar, la compañía estadounidense que va a comprar esa manzana va a pagar el 25% de aranceles si quieres comprar la manzana a Panamá. Ah, que tú la quieres comprar porque son manzanas, no sé, pongámosle de un color violeta. Bueno, por el colorcito, bueno, está bien, páguela, pero usted va al 25%. Claro, cuando tú vas a competir con la manzana de Panamá en el mercado de Estados Unidos, esa manzana cuesta $2 y la manzana de Estados Unidos fabricada por ellos está a 50 centavos. Entonces, ¿quién va a tener mayor salida? Lógico que la manzana que producen ellos. Entonces, esa técnica le está funcionando. Tú quieres entrar a mi mercado, ok, está bien, entra, pero los que tienen el contacto contigo, porque tienen productos que vienen de afuera, tienen que pagar los aranceles y son empresas norteamericanas que asumen ese costo. Me imagino que el fabricante, en este caso, me dirían a mí en Panamá, bueno, bájame la manzana, chuleta, pero me vas a complicar porque yo te la estoy dando a un precio súper bueno, pero acá me están cobrando el 25%, puedes bajar algo. O sea, lo más que puedo es 10%, brother, no te puedo bajar más. Entonces comienza a cortarse, pues, estos asuntos, o aceptan la realidad y te tienes que acomodar con eso, pues. Son estrategias que está usando el Rubio del Norte. ¿Crees que hay que emigrar a Europa? Emigrar a Europa. La cosa en Europa se va a complicar más porque allá en Europa quieren lanzar la CBDC. Y ya ustedes saben qué son las CBDC. Es un sistema bestia que quiere controlar a todo. Toda esa zona la quieren controlar con ese sistema bestia. Esperemos que algo pase en el camino y eso no cede. Así que ir para Europa, pues no sé, que quiere ir para allá, lo puede hacer libremente. Voy por acá, dice Martín, dice, vamos acá, señor programador, salud. Estoy sabiendo que del Vaticano extrayeron 34,000 quintillones de oro. ¿Será la misma cantidad o menor de la deuda yanqui? Bueno, mira, quiero decirte algo, hay bastante oro en Estados Unidos en este momento. Ellos han ido adquiriendo oro por muchas razones. Recuerden que todo va a iniciar ya. Entonces, esa cifra que tú me estás diciendo no me extrañaría porque en el canal tengo un video sobre ese tema.
de lo que pasó en el Vaticano con ese oro que extrajeron. Pues un montón de aviones fueron a recoger ese oro. Voy por acá con alguna otra pregunta. Teresa dice, Eri, ¿para cuándo está el dólar arcoíris en acción? Bueno, el dólar USN. No quiero llamarle arcoíris. Arcoíris básicamente porque son colores, pues tiene colores. Es un dólar colorido. Entonces, ya existen versiones de dólar arcoíris cuando hubo una serie de impresiones y valen una fortuna esos billetes, que se lanzó una serie limitada eh, por X o Y razón ellos lo lanzaron. Creo que era un evento grande que están haciendo a nivel nacional, una actividad patria de estas que hacen en el país del norte, y lanzaron eso como cubriendo un asunto de un aniversario. No recuerdo bien el tema, lo leí muy por encima. Y entonces quedó eso en la memoria del dólar arcoíris. No quiere decir que este que yo le estoy presentando se vaya a llamar así. De repente nada más se llama USN y ya, que es US Note y se acabó. Billete USD. US, ya. Ese es el nombre, ¿ok? Pero esto está sonando, esta información, yo se la he venido trayendo al canal de hace rato para que ustedes pues la tuvieran. Preguntan por acá, Rodrigo, ¿qué pasará si tenemos dólares del Cabal y ya salió el dólar arcoíris? Bueno, créanme que Trump es muy sabio y lógico, él va a buscar un equilibrio. La idea no es que quiebre el que tenga los dólares viejos, no. Esto es muy simple. Los bancos tienen los dólares viejos en sistema. Cuando entre el dólar nuevo, hay que hacer una conversión y se dará un tiempo para convertir eso. Igual cuando sucedió lo del euro en la Unión Europea. Yo me acuerdo porque conozco a varios amigos que eran españoles aquí en Panamá y cuando se dio ese cambio, a ellos le dieron un tiempo. O sea, tienes tantos meses para cambiar todos tus pesos españoles a el nuevo euro y la gente tenía mucho conflicto, no querían hacerlo, no que sea plata que no me gusta, que mira que me van a controlar. Mucho enredo. La cuestión es que cuando la fecha terminó, el que no hizo el cambio, lógico, va a perder automáticamente esos pesos que tenía guardado debajo del colchón. Algo similar va a suceder, pero como va a tener el mismo valor, ahí lo que está cambiando, ¿quién va a ser el que controla el sistema monetario del país? Siempre ha sido Inglaterra, ¿ok? A través de una compañía llamada Fed, ¿ok? Que es la Reserva Federal, que de federal no tiene nada y que todo es a nivel corporativo. Esta compañía crea un sistema que se llama el IRS, que es la recaudadora de impuestos, trabajan en unión y tiene a los dealers que son los bancos centrales. Ese es el negocio, ese es el triángulo, ¿no? Impuesto, impresión de billete y los bancos centrales. Ustedes pues monten el negocio, así como quien inventa un producto en particular y se crea una red y se hizo todo este engaño, pues, toda esta manipulación del dinero. Una vez que esto ya llegue a término, entonces se hace el balance y se recogen todos los billetes de papel. Los bancos dirán, no, ahora este es el nuevo dólar y nos harán el cambio. Tú entregarás el billete viejo cuando vayas a hacer depósito y ahí se va a quedar. Y cuando te paguen, porque estás cambiando un cheque, te van a dar el dólar nuevo. Para aquellos países que están dolarizados, como lo puede ser Panamá y Ecuador, que tienen el dólar. Y he escuchado que El Salvador también está en ese trámite y hay otros países que también se quieren dolarizar. Eventualmente pudiera suceder que toda América esté dolarizada, pues así como la zona euro, pues la zona de todos los países de América utilicen el dólar. Y se acabó el dolor de cabeza con tanto papeleo. Eso lo pueden hacer. Tomar un tiempo, porque esto es decisión de cada nación, pues eh, hacer este cambio. No es fácil, ¿no? Pero vamos por acá. Dice, vamos por acá sobre el tema del dólar. Dice,
¿Cuándo son los 10 días de oscuridad? Bueno, esos 10 días no creo que sean por falta de luz solar. Básicamente es un apagón de internet y eso va a suceder cuando se dé el EBS, el Emergency Broadcast System, el sistema de transmisión de emergencia. Cuando esto se dé, entonces se va a hacer un apagón para hacer el reseteo. Y ya han estado haciendo pruebas a ver en ciertos lugares para ver si esto funciona. Y aparentemente ha funcionado en los países del sur. Chile y Argentina hicieron su apagón y les funcionó. Tengo entendido que en Cuba hubo un apagón también hace pocos días. En cualquier momento apagan, pues acá en Panamá, en Costa Rica. Uno no sabe, en cualquier momento hacen eso. El detalle es que esto viene. Una vez que se hace el apagón lógico, tiene que venir una ley marcial. O sea, todo el mundo en casa, nadie puede salir para evitar caos y problemas. Y una vez que se haga esto, nos darán entonces una serie de videos donde van a revelar toda la verdad que a ti se te pueda imaginar. Imagínate cualquier locura en tu cabeza, créeme que eso es verdad. Porque hay tantas cosas que cuando aparezcan, vamos a creer que es una película de Netflix, una ciencia ficción, no vamos a creer que eso sea cierto. Pero son verdades que la humanidad necesita saber para poder avanzar a esta nueva edad de oro que está ya arrancando. Una vez que se dé todo eso, se restaura el sistema, vendría entonces la revaluación, y una vez que se haga la revaluación, todo el mundo parejito, podríamos decir que vendría entonces ya los proyectos de las tecnologías ocultas, porque allí nos van a hablar de todas las patentes ocultas que hay, de cómo va a ser el nuevo sistema económico, cómo va a ser el nuevo sistema que vamos a tener entre las naciones, porque eventualmente los 7 reinos no creo que lo vayan a decir allí, eso viene en otra etapa más adelante, porque eso es muy complicado. Pero lo que sí viene es mucha abundancia. Se va a acabar la pobreza en todo el planeta. Se va a acabar la escasez de recursos para cada familia que nunca llegan a fin de mes porque el dólar SATA está diseñado para eso, para tenernos restringidos y que se evapore rápidamente. Sepa Dios cuántos pactos con tantos SATA han hecho para que eso sea así y que uno no pueda surgir económicamente porque el sistema está hecho para eso. Entonces toda la riqueza que haces, ok, te la quitan en impuestos, un 40%. Oye, pero déjame respirar. Entonces, ¿cómo puede uno crecer económicamente? Bueno, ya ustedes saben por dónde hay que meterse. Entonces es ahí donde salen todas las cosas oscuras que produce el dólar, los negocios turbios que te tienes que meter para poder generar algo de riqueza, porque si lo haces de la forma buena, pues no avanza, es muy lento. Entonces la gente sube al poder y dice, espérate, me están dando un presupuesto de mi gobierno para yo hacer obras, espérate, yo me quedo con la mitad, yo tengo que quedarme con la mitad, dicen los políticos, porque yo no sé si vuelvo a ser alguna vez presidente o ministro o lo que fuera, aquí yo me llevo mi tajada, entonces se hacen ricos, pero esa riqueza no viene producto de un esfuerzo de trabajos de años, son muy pocos los que logran eso, viene del juega vivo. Pero eso se va a acabar porque la idea del dinero no es esa. La idea es que no exista nada de dinero y que todo lo tengamos en abundancia ilimitada y que no tengamos que utilizar ese sistema monetario. Pero lamentablemente no se puede quitar de raíz. Para poder hacerlo, primero que tenemos que tener mucha riqueza, vivir en ese estado de opulencia para que llegue un punto donde ya el dinero no sea algo importante. ¿Qué tiempo podrá tomar eso? No sé, 10, 15, 20 años forrado en billetes y las próximas generaciones dirán, pero si no hay que usar, ya todo va a ser muy simple, muy económico. Entonces, eventualmente entraríamos lo que es una sociedad ya totalmente desvinculada del dinero, ya estaríamos en otras andanzas tecnológicas con todo lo que van a soltar, estaríamos ya conectándonos con nuestros hermanos galácticos y abriendo fronteras hacia otros universos.
Voy por acá, últimas preguntas ya para finalizar la transmisión. Hagan preguntas, pongan los signos de interrogación. Dice Mari, amén hermanos, tus palabras son santas y se materialice con la bendición de Dios Todopoderoso. Amar es compartir, claro que sí. Amar a nuestro prójimo, para eso vinimos a este mundo. Ok. Ceci también enviando aquí saludos desde México. Y dice, las personas no despiertan, aunque tengan su cuenta cuántica, no se les dará nada. No, o sea, el concepto de la abundancia es que todo el mundo tenga. Claro, el QFS tiene la capacidad de discernir y saber cuánta riqueza le va a dar a cada ser humano. Conoce tu corazón, sabe todo de ti y sabe cuánto te puede dar para no hacerte daño, porque si te da demasiado y te desvías, imagínate. Entonces te va a dar en la medida de tu capacidad de servir y de poder hacer el bien a la humanidad. Eso es así, no se estresen por eso, pero nadie le va a faltar, créanme. ¿Me puedes ampliar un poco esa pregunta, armadura de Dios? No sé a qué te refieres. Bueno, de momento el cambio viene, ya tienen la información. Yo quería darle las gracias a ustedes por estar aquí pendiente. Hay mucho contenido que quisiera hacer, pero a veces el tiempo no me alcanza y está pasando algo. Quiero decirles que está pasando algo con la energía. No sé si ustedes lo han percibido, me lo comentan allí en el chat, pero yo siento que hay como un agotamiento. Le pasa a mi hijo también. Le he escuchado a otras personas también que no están con la misma energía. Y yo quería comentarles si ustedes, pues, les pregunto, ¿no? Están pasando por alguna situación de energía, que a veces uno no tiene mucha energía para hacer las cosas y el cansancio, pues, te mantiene un poco lento. ¿Ah? Yo no sé ustedes, me comentan a ver si algo de esto le está pasando. Yo lo he notado bastante en este mes de marzo sobre todo. Y lo que hago es orarle a la presencia de Dios. Yo soy, mándame energía, fuerza, entusiasmo, porque ahí, sin hacer nada, pues a mí no me gusta eso. Yo soy un hombre muy activo, pero he notado un bajón de energía en este mes de marzo y quería preguntarles si han sentido eso ustedes también. No sé, me comentan por allí. Voy por acá con últimas preguntitas ya para cerrar. Me envían bendiciones de Costa Rica. Carlos Vigil, saludos. Dice Sergio, sí, que se ha sentido extraño. Es lógico, hay una... Yo sé por qué es esto, ¿no? Bueno, también tenemos la bendita luna llena que pasó hace escasas horas. Imagínense, no tenemos que 48 horas de que eso sucedió. Y esas cosas pueden estar afectando pues las energías. Yo sé porque estamos en un proceso de transición donde la Tierra ha entrado ya en la 5D y la humanidad tiene que ir a 5D. Y estamos saliendo de la 3D, algunos, otros se quedan allí, yendo a la 4D y de la 4D para la 5, y esa transición agota el cuerpo etérico, es normal. Recuerden que tenemos 7 cuerpos. El cuaternario inferior está compuesto por el cuerpo físico, el cuerpo emocional, que es el cuerpo astral inferior, el cuerpo mental inferior y el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es una malla que tenemos alrededor de nuestro cuerpo, es un entretejido electrónico donde pasa la energía que viene a través del cordón de plata de tu presencia yo soy, que está aproximadamente como a unos 12 pies o 18 pies de altura. Esta presencia yo soy está conectado directo con la fuente de toda vida, con el Dios, con el creador de todo. Entonces esa energía te baja por el cordón de plata, entra en tu cabeza y se va por toda la columna vertebral hasta el chakra Muladhara, que es el que está en la parte de abajo, y de ahí se irradia a todo tu ser y te da la energía, la vitalidad
Y básicamente, pues eso es lo que nos permite la vida. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo etérico almacena información. El cuerpo etérico tiene todos los programas operativos de tu estructura física, de tu cuerpo físico. Controla el corazón, controla la respiración automática, hace la digestión, hace el metabolismo, guarda también todas las memorias de toda tu vida, de todo lo que hace, tiene la capacidad de almacenamiento. También tiene los software o programas que controlan cosas tan simples como tu vejiga, ¿okay? Los esfínteres para poder hacer las necesidades diarias. O sea, controla todo eso. Cuando el cuerpo etérico está cansado o le falta energía, es allí cuando se producen las enfermedades porque el software comienza a dar problemas y comienzas a tener algún tipo de fallo en el cuerpo físico. Hay personas que tienen el tercer ojo desarrollado y pueden ver este cuerpo etérico, y antes de que te dé algún tipo de enfermedad, ellos dicen, mira, en esta zona la luz no se ve muy bien aquí. Si no trabajas el perdón o algo, por decirlo así, en la zona del vaso, pues esto te va a traer consecuencias al cuerpo físico. Entonces hay personas que a través de la meditación, usando el fuego violeta, van transmutando, consumiendo y disolviendo todas esas energías aprisionadas, todos esos núcleos, todas esas cosas que pues te llegan y se adhieren a ti como especies de parásitos energéticos y te causa entonces X o Y enfermedades. Pero lo que está pasando ahora es que como vamos a una 5D, hay una aceleración en todo tu ser de una manera tan fuerte que el cuerpo físico no se adapta. Entonces, en ese proceso de adaptarse, nos sobreviene una especie de cansancio que es normal. Diríamos, es normal si uno está trabajando con mucha fuerza, pero es anormal cuando tú has dormido tus 8 horas y todavía estás cansado y dices, pero ¿qué pasa, brother? ¿Usted me entiende? Entonces esos síntomas son normales de esta transición. Lo otro es el zumbido, ¿no? La tinnitus. Hay días que pues no pasa nada, está chévere. Hay otros días que se alborota. Hay otros días que me da una tembladera aquí, como un latido del corazón aquí, plic, 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 plic. Y yo, bestia. Y esta cosa ahora que es. Ahí escuché al presidente Trump en un congreso que estaba haciendo una. Y se señaló el oído, está bombeando, y dice, ¿tú qué está diciendo? Eso me está pasando a mí. Algo está pasando ahí, le están soplando algo a uno por los oídos. Entonces son cosas que suceden que tenemos que ir poco a poco entendiendo estas realidades, estas cosas que están pasando. No te estreses por eso. Eventualmente, pues nos están enviando una serie de códigos todos los días. El sol nos envía una serie de códigos para ir moldeándonos, ¿no? Porque somos seres solares, somos seres ígneos, ¿ok? Entonces no tenemos que tener miedo a eso. Nuestro Padre Celestial, la fuente, pues, o Dios como le llaman mucho, es un ser ígneo, un ser de fuego. Él nos creó y ese fuego arde en nuestro corazón y ahí está esperando que nosotros pongamos la atención a nuestro centro, nuestra llama triple que arde en nuestro corazón y podamos conectarnos con nuestra divinidad. Bueno, ¿alguna otra pregunta ya para finalizar la transmisión? Todo está sucediendo, dice Gladys, claro que sí. Alicia dice, primera vez que creo que te escucho, dice, qué interesante que tienes los pies puestos en la tierra y al mismo tiempo estás actualizando en otros aspectos como el de la presencia de Dios en nosotros. Claro que sí, es que ese tema yo no le he tocado al canal, pero lo vamos a empezar a tocar. Tengo toda la información del maestro ascendido Saint Germain en libros que se consiguieron, por cierto, en Long Island, Nueva York, y se han traducido todos al español. Pero esa información la vamos a ir sacando de a poco, porque es un poco densa, y voy a tratar de filtrarla así en las clases que vamos dando. Les voy soltando un poquito de cápsulas por allí. Una pregunta, Eric dice, vi en alguna noticia que los bancos están cerrando pronto por unos días y sin internet. ¿Qué pasará con los aviones en el aire? Bueno, yo hice un video sobre los aviones y les llamé la atención diciéndole que tengan cuidado de viajar en estos tiempos porque pues están pasando cosas, ¿no?
están pasando cosas, hay muchos aviones que se están cayendo, hay que tener mucho cuidado con eso. Si vas a viajar, bueno, y ya tienes que hacerlo, invoca a tu presencia yo soy que sostenga ese avión a través de ti con tu energía y vas en oración en ese trayecto, brother. No queda de otra. ¿Qué puede hacer uno? Dice Evaristo, el dólar arcoíris está en circulación. En este momento no está en circulación. Se están anunciando cosas por allí que en cualquier momento puede salir. No tenemos ese dato. Lo que sí te puedo decir es que el dólar viejo Trump no lo quiere, ¿ok? Muy importante eso. Raúl, desde Argentina, saludos. Tenemos por acá también saludos que nos envían desde Colombia. José Acosta. Dice por acá. Dice Javier. Ramón dice, sí, Eric, el cuerpo está lento, pesado. Tienes razón. Imagínate tú, eso está sucediendo. Bueno, es importante que lo comenten para poder estar claros si algunos de los que están aquí en sintonía están percibiendo o sintiendo ese tipo de cansancio, ¿no? Un cansancio extraño. ¿Ok? Y si el dinero en mi banco está seguro, no lo saco. Bueno, el dinero en el banco de cada persona en su país, pues imagínate, ¿dónde lo vas a tener? Bueno, lo puedes tener en tu casa, si no es mucho, tenerlo en tu casa. Lo guardas allí porque cuando se dé el cambio, no vamos a poder sacar dinero de los bancos. Eso tienen que saberlo. No sabemos si van a ser 3 días, 4 días, 10 días, una semana o un mes que los bancos van a estar cerrados. No sabemos. Ese es el detalle. Y una vez que se dé ese apagón, pues tienes que tener algo de efectivo. ¿Ok? Siempre se los he dicho. Claro, si ya tienes 20,000, 30,000 dólares y lo vas a meter debajo del colchón, pues es como más complicadito, ¿no? Si son cifras pequeñas, 1,000, 2,000, 500, 600 dólares, pues tenlo en una caja fuerte con llave y controla tu dinero tú mismo, no lo dejes en el banco porque uno no sabe lo que puede pasar. Dice Andrea que cuándo será la revaluación del dinar. Hasta donde yo tengo entendido, eso estaba ya caminando. Esperemos a la otra semana a ver si ya eso es una realidad, pero eso está a punto de salir. Dice saludos desde Perú, gracias por la información. Saludos desde Colombia, friend. Dice, no sé nada sobre esas dos personas que escribes allí. Carlos Vigil, Eric, ¿qué hay de cierto que ya Estados Unidos ya no es federación, me imagino que te refieres, ahora es República Soberana? Sí, 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 sí. Estados Unidos es República Soberana de hace mucho tiempo, quiero que sepan. Lo que pasa es que esto lo han tenido muy callado. Pero ya al día de hoy ya es una república. Claro, le falta el dólar, así que hasta que no tengan su propio dólar, pues ellos no pueden decir somos una república, todavía dependen del papel que está en circulación. Entonces ellos tienen que abolir eso y cuando ellos saquen su dólar nuevo, entonces van a poder decir ya cambiar hasta los nombres que diga Republic of United States. Todo eso lo tienen que ellos pues poner en el tapete. Y ya Trump entonces sería el primer presidente y el último presidente de la nueva república. República soberana, claro que sí, con su propio control de impresión del dinero. Dice Adelita, dice, fui al IRS el viernes y el edificio está vacío abajo. Uy, qué buena noticia eso. Espérate, Adelita, dice, y no tienen letras y nos metimos por detrás. Es una puerta, solo 3 pisos, está abierto. Dejé la predicción de mis camiones del año. Esa es buena noticia, Adelita. Ojalá pudieras tener fotos o enviarnos algún video, ya que está cerca del área, allá en Houston, sería bueno. Miren, Trump, como les dije al principio del video, abolió el IRS para la clase media. Ya la clase media, hasta, si facturas, pues hasta $150,000 al año,
pues no tienes que pagar impuestos. Eso fue abolido. Y gracias a ese esfuerzo que hizo Donald Trump, la clase media hoy se va a poder quedar con ese dinero, el 40% que cobran en impuestos. Se pueden imaginar lo beneficioso de eso, ¿no? Voy con alguna otra pregunta por acá. El presidente tiene que reevaluar su dólar o emitir y usar y ser competitivo. El dólar caro no sirvió. No, aguanta. José Frías, te explico. Cuando salga el nuevo dólar respaldado en oro, todas las monedas del mundo van a tener el mismo valor del dólar. Esa es la idea de hacer esto. El dólar canadiense, 1 a 1, los pesos de todos los países de LATAM, México, ya sean pesos argentinos, colombianos, ticos, todos van a tener el propio valor del dólar, 1 a 1. Por eso van a tener que cambiar los dólares, digo, el dinero papel en cada país y sacar una nueva nominación. Billetes de A1, de A5, de 10, de 20, de 50, de 100. ¿Ok? Y todo lo demás, pues, se va a regular en un momento dado y todo queda 1 a 1. Viene la paridad. Eso va a pasar. Albeiro dice, Eri, ¿eres tú un pleyadiano? Bueno, vamos a darlo por allí. Yo siempre les digo algo. Yo siempre he sabido que no soy de aquí, de este planeta. A la edad de 12 años tuve un encuentro cercano con un objeto volador junto a mi hermano, que es testigo de eso, y otros que estaban allí. Tenía yo 12 años y ese aparato se nos puso enfrente y yo pensaba que era un helicóptero, pero lo raro de este helicóptero, sí hacía un ruido fuerte, era que tenía luces alrededor de muchos colores. Y nosotros, cuando él se elevó así y nos miró, él estaba ahí como que se puso debajo de nosotros, yo no sé por qué hizo eso. Nosotros nos pusimos de pie y la nave se fue. Nosotros salimos corriendo detrás para alcanzarla, pero que se perdió. Y nunca la pudimos volver a ver más. Y eso me quedó en la memoria. Y una vez que yo me reuní con mi hermano en una Navidad, hace 2 años, le pregunté, ¿tú te acuerdas de eso que nos pasó? Y sí, tienes razón, a nosotros nos pasó eso. Yo me acuerdo que estábamos allí y vimos que ese objeto volador que estaba dando vueltas. Yo pensé que era imaginación mía, porque como yo era un muchacho de 12 años por ahí, mi hermano sí ya tenía 18, 20 años. Pensé que era cuestión de invención mía, pero no, él me lo confirmó y él me dijo que sí, que eso nos había pasado cuando estábamos en la adolescencia, pues básicamente. Dice, gratitud y bendiciones por tu esencia, Eri. Luz de luz, un abrazo inmenso para todos y todas con fe. Dice, pues ahí no tengo el nombre, nada más tiene unas iniciales ahí. Dice José Frías, ya tienes Trump la constitución, ya tiene Trump la constitución nueva en la nube, está las enmiendas desde enero de hace un año. Bueno, si las tienes por ahí, envíamelas para poder saber de qué se trata todo este asunto. Dice 824 personas conectadas y solo 14 le dieron like al video vivo. Gracias, Didier. Bueno, sí, denle un me gusta, por favor, ahí, para que el algoritmo de YouTube lo publique para otras personas. Es importante que esta información les llegue pues, a todos los que están interesados en estos temas. YouTube que está haciendo su trabajo, gracias a Dios. No tengo queja de YouTube. Yo también estoy dándole mi aporte. Todos los días trato de sacar un video, a pesar de que a veces no tengo la energía. Como les dije, este mes ha sido un mes extraño. Pero, vuelvo y les digo, yo invoco a mi presencia, yo soy, y le estoy pidiendo que me dé energía, electricidad, amada presencia, yo soy, bastante para poder hacer varios videos, 3 videos, 4 videos al día. Pero eso vendrá, yo tengo paciencia, eso vendrá. Y esa energía vendrá. Carlos dice por acá, necesitamos el EBC con toda la contundencia en su forma de divulgación. No puede ser diluido su sentido al ser suelto
vía canales o redes sociales. Requiere la contundencia, preguntas. Yo creo que el EBS se está dando en cascada. Claro, vendrá uno fuerte, ¿no? Y allí el que estaba completamente dormido se va a despertar, no va a quedar de otra. Pero todos estos canales informativos que dan noticias sobre estos temas son una especie como de EBS. Están soltando datos importantes para ir despertando las conciencias de muchos, para que pues entiendan que lo que viene no tiene vuelta para atrás. Se queda el viejo sistema atrás, nace un nuevo sistema y entramos en una edad dorada, que es la que dice el comandante en jefe Donald Trump en la mayoría de sus discursos. Porque él está clarito, él sabe lo que es Gesara, sabe que nos tiene que llevar allá y está haciendo su campaña poco a poco, soltando información para que cuando todo esto suceda, pues sea lo más natural sin crear estrés, angustia y caos, ¿ok? Eso es lo más importante. Nada de eso, ni miedo, ni estrés, ni angustia, ni nada de ese tipo de noticias amarillistas y caóticas para causar miedo. Eso es lo que no se quiere. Dice Ángela que sus videos suben la vibra. Gracias, Ángela. Esa es la idea. Recuerden que los maestros ascendidos dicen que el propósito humano es convertirnos, uno de los propósitos humanos, el principal, es convertirnos en maestros ascendidos de las energías y las vibraciones. Si logramos hacer eso, pues no tenemos que volver a reencarnar. Ya nos ponemos nuestra túnica sin costura y tenemos nuestro cuerpo glorioso, por decirlo así, para poder seguir avanzando con una humanidad ascendida que ya existe y que está haciendo un trabajo. Recuerden que además de los maestros ascendidos están la Hermandad Blanca. Esta hermandad está ayudando a la humanidad. Son personas que han logrado esta bendición en su última encarnación y por lo tanto pues son personas que deciden servir a la humanidad con su esfuerzo, con su trabajo, con sus experiencias. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por estar en sintonía de su espacio Luxor Tech. Hemos tocado un tema interesante, el dólar USN. Esperemos que pronto salga. Si tienen noticias sobre esos temas, me los pueden enviar y con gusto, pues acá recibiremos esa información. ¿Será que nos vemos pronto?